Hola a todos y todas, vamos a comenzar con la explicación del tema 10, el reino animal, los vertebrados. Sabéis que el tema anterior dimos los invertebrados, pues bien, ahora vamos a dar la otra parte del reino animal, que son los animales vertebrados. Este lo vamos a dividir en una serie de partes, vamos ahora con la primera parte, le dedicaremos a explicar el punto 1, los animales vertebrados. Cuando dimos los invertebrados, recordaréis que dijimos que eran aquellos que no tenían columna vertebral. Pues bien, los animales vertebrados son entonces los que sí tienen columna vertebral. Animales vertebrados los tenemos en ambientes acuáticos, en ambientes terrestres o aéreos. Animales en ambientes acuáticos tenemos el tiburón, la ballena, tenemos un delfín, terrestres la serpiente, un gato, una vaca, y aéreos tenemos una golondrina, un gorrión, un murciélago. ¿Por qué se caracterizan estos? Pues bueno, como hemos dicho, se caracterizan porque tienen columna vertebral. ¿Y qué es la columna vertebral? Pues no es otra cosa que una serie de huesos unidos entre sí, no soldados, pero sí enganchados de alguna manera, de manera que están articulados. Es decir, que si uno se mueve, este movimiento puede transmitirse al hueso continuo. ¿Cómo se llaman estos huesitos? Se llaman vértebras. Como veis, la columna vertebral de un pez, de un reptil o de un mamífero o de un ave no son idénticas, pero sí tienen muchas similaridades. ¿Qué es que son estas vértebras? ¿Veis? Aquí tenemos las vértebras de un pez, las de un reptil, la de un mamífero y la de un ave. Continuemos. El cuerpo de los vertebrados. Todos los vertebrados tienen una serie de rasgos comunes. El primero de ellos es que todos presentan simetría bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos el cuerpo de un vertebrado. Si dibujáramos un plano imaginario por la mitad de este cuerpo, veríamos que la parte izquierda del cuerpo y la derecha son exactamente iguales. Lo mismo pasaría con un perro o con vosotros mismos. Pensarlo. Si dibujáramos un plano, justo en medio de nuestro cuerpo, la parte izquierda y la derecha serían iguales. Solo externamente, porque si pensamos internamente nosotros no tenemos dos corazones o dos hígados, sí que tenemos dos riñones, dos pulmones, pero cuando hablamos de simetría bilateral nos referimos solo a la parte externa. Más cosas. Poseen esqueleto interno. Si os fijáis, este está constituido por toda una serie de huesos, ¿de acuerdo? Aunque dentro de vertebrados los esqueletos son diferentes, tienen muchas cosas en común. Primero, las funciones. ¿Para qué nos sirven este esqueleto interno, estos huesos? En primer lugar, para mantenernos erguidos, ¿vale? Imaginaros que nosotros sin huesos pues no podríamos estar de pie, simplemente seríamos una masa de piel y músculos. También nos permiten desplazarnos, ya sea con patas, ya sea con alas, ya sea con aletas, y además nos protegen. Pensar que, por ejemplo, nuestras costillas, las costillas de un perro, las costillas de un ave, ¿qué va a proteger? Proteger a los pulmones, proteger al corazón, el cráneo, va a proteger nuestro cerebro, igual que en el resto de vertebrados. Tienen un eje principal. Este eje principal está compuesto por la columna vertebral y por el cráneo. ¿De acuerdo? Seguimos. Este cuerpo está recubierto de piel. Ahora bien, esta piel puede tener unas estructuras diferentes en función del tipo de vertebrados. Fijaros que nosotros, por ejemplo, que pertenecemos al grupo de mamíferos, tenemos pelo. La evolución ha hecho que perdamos el pelo en la mayor parte de nuestro cuerpo, pero si pensáis en otros mamíferos, como por ejemplo el tigre de la imagen, un perro, una rata, todos tienen pelo. Plumas, las aves, escamas, como peces y reptiles, pero por ejemplo puede ser que no tengamos nada, que simplemente tengamos piel desnuda. Es el caso de los anfibios, como ranas, sapos, reptiles, lagartos. ¿Qué más? Vale, además esta piel puede tener diferentes funciones. Puede servirnos de aislante. Imaginaos, por ejemplo, una foca. La piel es muy gruesa y le sirve de aislante para protegerse del frío. O también, por ejemplo, imaginaros protectora. ¿Habéis pensado alguna vez en las escamas de la piel de un cocodrilo? Es muy gruesa y muy rígida, muy dura. De esta manera se protege, ¿de acuerdo?
Continuemos. El cuerpo se divide en cabeza, tronco y cola. Vamos a ver esto con un poco más de detenimiento. Fijaros, tenemos en todos los vertebrados tenemos una cabeza, aquí se localiza la boca y además la mayor parte de órganos de los sentidos. Fijaros que aquí tendríamos el sentido del oído, tendríamos el sentido de la vista, tendríamos el sentido del gusto. ¿De acuerdo? Es una parte, ya sabemos, vital para los vertebrados, la cabeza. Vamos ahora con el tronco. El tronco casi siempre tiene dos pares de extremidades y además estas son articuladas, que quiere decir que se pueden mover. Unas anteriores y unas posteriores, pero estas pueden diferir en forma en función del tipo de vertebrado que es. Pensar, por ejemplo, en la pata de un caballo. Esto va a servir para desplazarse. O, por ejemplo, la garra de un gato, que va a servir para defenderse, para desgarrar. El ala de un murciélago, para nadar. La aleta de un delfín o de una ballena, para desplazarse en el agua, es decir, para nadar. Y el brazo de un humano, pues para agarrar cosas. Continuemos. Vamos a ver la cola. La cola, ¿vale?, de los vertebrados puede ser muy diferente y las funciones pueden ser múltiples. Por ejemplo, los peces, imaginemos los peces. ¿Para qué les sirve la aleta, que es la cola del pez? Pues para desplazarse, tiene la función de locomoción. En los gatos, pues les ayuda al equilibrio. En los primates, todo el mundo tenemos en la cabeza esta imagen de un primate cogiéndose al árbol con la cola. También sirve para señales sociales. Imaginaros una gacela cuando está en peligro, lo que hace es levantar la cola y de esta manera avisa a los demás miembros de la comunidad. Un lagarto que lo que hace es soltar la cola para intentar despistar a su depredador. A las aves les sirve como timón. Y las zarigüeyas, ¿os acordáis seguro que habéis visto algún documental, las zarigüeyas, que les sirve la cola es prensil y le ayuda a cogerse a las ramas de los árboles. Continuemos. Vamos a hacer un inciso para hablar de endotermia y ectotermia. Esto que nos suena muy raro, seguro que hemos oído esto de animales de sangre fría y animales de sangre caliente, ¿verdad? Pues es lo mismo. Esto es una palabra un poco más técnica. Fijaros, los animales ectotermos, que son estos de aquí, serían por ejemplo los lagartos y los cocodrilos, su temperatura corporal depende del ambiente. Es decir, que no regulan su propia temperatura corporal y entonces lo que ocurre es que si la temperatura ambiental es baja, ellos varían su temperatura corporal. Por eso todo el mundo hemos visto en estos documentales, por ejemplo, a los lagartos en una roca, cara al sol, intentando aumentar la temperatura del cuerpo, o si tenemos alguna iguana o conocemos a alguien que la tiene, ¿verdad? Que tiene que tener unas lámparas especiales que den calor. Y sin embargo, hay los animales homeotermos o de sangre caliente. Estos mantienen su temperatura corporal constante independientemente de la temperatura corporal que hace fuera. Imaginemos que si ahora, por ejemplo, me pongo el termómetro, tendré una temperatura corporal de unos 36 grados y medio. Si me tomo la temperatura en plena ola de calor, en verano, tendré 36 grados y medio y en invierno lo mismo. Esto nos permite pues, una gran ventaja biológica porque funcionamos, nuestro metabolismo funciona independientemente del ambiente externo. Vamos con el punto 1.2, las funciones vitales de los vertebrados. Veremos la nutrición, la relación y la reproducción. Vamos con la respiración. La respiración puede darse por branquias, como es el caso de los peces. Seguro que habéis visto las hendiduras que tienen los peces en ambos laterales que le permiten captar el oxígeno disuelto en el agua. Luego tenemos los anfibios. Los anfibios respiran por la piel, es decir, el oxígeno entra por su piel y también utilizan pulmones, que son muy diferentes a los nuestros. Y luego tenemos los reptiles, las aves y los mamíferos que respiran por pulmones. ¿De acuerdo? Evidentemente, nuestros pulmones de los que tiene una gallina pues son muy diferentes. Con respecto a la alimentación, esto ya lo hemos dado en temas anteriores, pueden ser carnívoros si comen carne,
es decir, si se alimentan de otros animales, herbívoros, si se alimentan de vegetales, u omnívoros, si comen tanto vegetales como animales. Continuemos. Vamos a ver ahora que los vertebrados tienen sistema nervioso y unos órganos de los sentidos muy desarrollados. Fijaros, tenemos que el sistema nervioso de los vertebrados está formado por el encéfalo, la médula espinal, ¿vale? Por ahí es donde se reparte todo, es como el eje central de nuestro sistema nervioso. Y luego tenemos los nervios que recorren todo nuestro cuerpo, que recordar que se encargan de enviar señales para que, por ejemplo, se pueda mover una pierna o podamos, por ejemplo, decidir cerrar los ojos. Además tenemos toda una serie de órganos de receptores. Imaginaos aquí el gato, tenemos los oídos, los ojos, el olfato y el gusto. Ellos además tienen unos receptores del tacto en los bigotes, ¿de acuerdo? En fin, lo que quiero decir es que penséis que el sistema nervioso de los vertebrados está muy desarrollado. Imaginaros si lo comparamos con una esponja que vimos en invertebrados o con una medusa. ¿De acuerdo? O sea, la diferencia es abismal y esto, pues bueno, también nos da una ventaja evolutiva y biológica muy, muy importante. Por último, vamos con la reproducción sexual. ¿Qué es esto de la reproducción sexual? Lo hemos visto 1000 veces, ¿verdad? La reproducción sexual quiere decir que en la reproducción intervienen dos individuos y que estos dos individuos van a tener descendencia que no será idéntica a ellos, es decir, que será una mezcla de esos dos individuos. Diferenciamos entre vertebrados vivíparos, ovovivíparos y ovíparos. Los vivíparos quiere decir que el embrión, es decir, el nuevo individuo, se va a desarrollar dentro del vientre materno. Ovíparos, que se pondrá un huevo y el embrión se desarrollará dentro de ese huevo y luego eclosionará. Y ovovivíparos quiere decir que el desarrollo se da dentro de un huevo, pero el huevo se desarrollará dentro del cuerpo de la madre. ¿Cuándo eclosionará? Pues bien, puede eclosionar justo antes del parto o justo después del parto. Es decir, imaginaros que el huevo se desarrollaría dentro, ¿de acuerdo? Y enseguida que nazca, salga del huevo, pues se produciría el parto. O saldría el huevo y enseguida que se pusiera, nacería. Continuemos. Vamos ahora con el 1.3, la clasificación de los vertebrados. Primero, peces. Bien, tenemos toda una serie de peces, ¿no? Tenemos a Bruce, Buscando a Nemo. ¿Qué características tienen los peces? Pues que la gran mayoría tienen escamas. Además se desplazan a través de aletas. Tenemos aquí la aleta caudal, las dorsales, ¿de acuerdo? Estas aletas se permiten, como hemos dicho, desplazarse y respiran a través de branquias. Tenemos peces de mar, tenemos peces de río. Vamos con el siguiente, los anfibios. Los anfibios se caracterizan por tener 4 patas y respiran, como hemos dicho, por la piel y los pulmones. Ejemplos de anfibios. Tenemos los sapos, las ranas, el tritón, salamandra. Vamos con el siguiente grupo. Serían los reptiles. Estos cuentan con escamas. Ya habíamos hablado de la dureza de las escamas del cocodrilo. Y cuentan también con 4 patas y respiran por pulmones. La gran mayoría, fijaros que la serpiente pues no tiene patas, ¿de acuerdo? Ejemplos de reptiles, pues tenemos las serpientes, las tortugas, los cocodrilos, los caimanes. Vamos con el siguiente grupo, aves. Ya hemos dicho que tienen plumas y sus extremidades, las inferiores son patas y las superiores serían alas que les permiten pues desplazarse por un ambiente aéreo. También respiran por pulmones. Y por último, los mamíferos, aquí nos incluimos nosotros, y tienen pelo, la gran mayoría. Pensar que, por ejemplo, los delfines no tienen pelo.
Por cierto, recordar que siempre se olvida que los delfines y las ballenas pertenecen al grupo de los mamíferos porque maman, ¿de acuerdo? Entonces, la gran mayoría tienen pelo, tienen 4 patas y respiramos por pulmones, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí llegaría la explicación de la primera parte.